¿Preguntas? Tengo muchas, pero bueno. Digamos que nosotros, frente a la posición del navegante, tenés 3 o 4 lugares clave, depende, digamos, del área que se va a navegar. Y la sensación es que para los buques de ultramar tenés como fácil, o se desprende de lo que yo pude entender acá, que es más fácil, digamos, tratar de predecir, por ejemplo en Rosario, que si me fuera muy arriba y dentro a meter mayor incertidumbre, más allá de los afluentes laterales que por ahí puedan variar un poco, pero uno tiene idea de que después de determinado kilómetro ya la afluencia no cambia tanto el pronóstico. Y ahí acá me surgen 2 o 3 preguntas de Rosario para abajo, ¿no? Del otro lado tengo otras, pero no quiero acá capitalizar. Yo digo, la primera que se me ocurre es en cuanto a la marea. Para mí la marea, y esto es intuitivo, influye más que en menos. ¿Qué quiero decir con esto? La sudestada genera una altura extra, si querés, del río, que en todo caso jugaría a favor como margen de seguridad del navegante. Pero, digamos, en el punto en que estamos, que no tenemos predicción, digamos, que estamos trabajando siempre con el dato que ya pasó, sería un avance muy importante, con lo cual, en primera instancia, hacer figurar la marea en Rosario, o en Villa Constitución, o en San Lorenzo, digamos que ocurre cada tanto, es un beneficio en más, y se lo dejamos a cargo de la seguridad, digamos. Es una chapa que le damos a la seguridad, y la podríamos, digamos, no es tan importante, digamos, dentro de las prioridades de predicción desde mi punto de vista. Entiendo yo que cuando no hay sudestada en las grandes bajantes del Río de la Plata no repercute en grandes, no se ve esa bajante en Rosario porque los niveles del Río de la Plata están muy bajos y es algo de una frecuencia muy excepcional, digamos, que haya grandes bajantes en el Río de la Plata. Muy raro que la marea llegue hasta Rosario. Sí. Digo, por otro lado, entiendo que cuanto más lejos quiero pronosticar, más desafiante es todo esto. Y si estoy abajo y quiero hacer periodos más cortos de pronóstico, digamos 48, 24 horas, me puedo apoyar más en el dato instantáneo, digamos, el dato inmediato que me están suministrando los hidrómetros que están a lo largo de todo el río. Lo digo porque para el que está tomando una decisión en Rosario de cargar, o en San Lorenzo, donde el nivel de carga es rápido y las decisiones son rápidas, por ahí el dato que hace falta es el que está en inmediato, el de 24 o 48 horas. Entonces la pregunta es, ¿bajaría eso el rango de error a tu juicio si yo bajo la anticipación del pronóstico y la hago, digamos, de kilómetros desde Santa Fe para abajo, por ejemplo? Sí, claro, al querer ir desde Paraná, irse hasta... O sea, lo que estamos haciendo ahora, antes arrancamos en Paraná y en el corto plazo sí teníamos datos de las mareas, de los vientos que estaban dando, entonces esa información estaba, y aparte yo en Paraná ya le estaba dando información reciente del nivel observado, del caudal observado en Paraná. Ahora, como nos fuimos bastante más para arriba, la información real que te estoy dando está mucho más arriba. Entonces, para que esa información real que yo le llegue hasta Rosario, pasa bastante tiempo y hay un montón de errores asociados. Si yo acoto el dominio del modelo, seguramente tenga una mayor precisión, a costa de no poder informar en gran parte de la vía navegable. Digamos. Claro, pero digo, la pregunta es, si yo empiezo por lo más fácil y lo voy haciendo cada vez más complejo, sí, quizá puedo ir construyendo una base donde empiezo a trabajar con pronósticos, en un punto donde los puedo los puedo alcanzar, digamos, más rápido y con relativa facilidad dentro de la complejidad del asunto, y de ahí voy haciendo, digamos, aspiracionalmente pronóstico cada vez más arriba y más complejo. Sí, el modelo de Paraná es el que está hoy en la web de Lina, se puede consultar ya, que está funcionando. Pero sí, yo supongo que si uno trabaja en una estación puntual y se dedica solo a una estación, puede reducir bastante el error, si no quiere agrandar el dominio. En ese sentido sí, capaz que sí vas a estar muy atado al pronóstico de vientos en el frente. De ese me parece que no te vas a librar.
Bueno, eso es en el Río de la Plata, no Sormente, y el Río de la Plata, también bueno, hasta Zárate, sí. San Pedro también. Pero lo digo simplemente para ir ajustando la mira, ¿no es cierto? Y después ir agregándole Claro. más desafíos a lo mejor al modelo. Sí, un poco nosotros arrancamos desde Paraná hasta el frente y ahora estamos expandiendo, pero el otro modelo se sigue corriendo y entiendo que va a seguir funcionando. Perdón, ahí hay un par de cuestiones que tienen que ver con el proyecto CISA, que es como un poco en el marco de las actividades de Lina, los últimos, previo a la pandemia y previo a la bajante, se empezó a desarrollar un modelo de corto plazo de pronóstico de 4 días, que algunas de esas inquietudes estaban. Aparece el proyecto CISA, que es un proyecto de perspectiva más climática, de más largo. Entonces vinimos a CISA a hacer eso, pero evidentemente las inquietudes pasan por ese largo plazo, pero también por este cortísimo plazo que mencionás. Entonces, sí, son distintas escalas que han aparecido en el marco de los talleres, en las entrevistas. Que hay distintos clientes, ¿no? Exacto, pero bueno, lo ideal sería tener todo. Claro. Sí. Por ejemplo, para un buque containero es importante el corto plazo, en el sentido de, bueno, me permite tener una visibilidad de calado, pero el más largo plazo permite tener una perspectiva comercial, ¿no? Cómo me va a variar el volumen de carga en el tiempo. Ya tener una previsión de los cierres de carga que yo voy a poder hacer a futuro, ¿no? No, y en el caso... En el servicio que tenemos a Rosario y Zárate, que son cada 14 días, tener un pronóstico de 14 días ya permite que cuando el buque está saliendo de Brasil, tener una previsión de qué carga se puede cerrar el Rosario en función, no hoy que sobra agua, pero cuando tenemos un tema de faltante de agua como sufrimos, permite tener una visión al departamento comercial y a Capacity, que son los que llenan la capacidad del barco, con qué números trabajar para no cerrar carga de más que después queda abajo. ¿Sí? En el caso de los buques que cargan con una navegación larga, fertilizantes, o buques que vienen de Australia, definir un calado para llegar a la Cuenca del Plata con un mes de anticipación, 40 días, es muy importante. Ese es otro tipo de cliente, ¿no? O sea, tiene que ver con una decisión comercial, con una estrategia. En cambio, lo que yo estoy hablando por ahí es más táctico, es resolver hasta cuándo vas a cargar un barco que ya está en el muelle y que lo tenés que completar y definir la salida mañana. Sí, totalmente. Es un poco lo que nos encontramos en el derrotero de la apertura, de empezar a discutir este tema, y es que veníamos con una idea y la urgencia venía por otro lado, como que... Sí, en el tema de ustedes dice escuchar a los que demandan la información, que fue un poco en la misma apertura, es tan así. O sea, por ahí cargamos barcos con mineral en Australia para traer a casa a Nicolás, o cargamos barcos con fertilizantes, y son barcos que por ahí, cuanto mucho, pueden demorar 45 días. Entonces, tener más o menos lo que va a cargar para nosotros es fundamental, para no tener que andar esperando o mareas extraordinarias o cargarlo de menos, en fin, digamos, para maximizar la parte comercial. Y en cuanto a lo que es el despacho de los buques de acá, la verdad es que desde Timbúes a, digamos, 50, 60 kilómetros abajo es donde sacamos el 80% de la producción del país. Y la verdad es que nosotros tenemos esa navegación que hasta, suponete, el último paso crítico, estamos navegando, no sé, 12 horas, porque si contás, porque tenés que esperar, porque un barco pasante, estás en maniobra, etcétera. Pero con eso ya ingresamos a la parte donde salimos de los pasos críticos y entramos a lo que está influenciado por la marea. O sea, normalmente, salvo en esta época que hubo un estiaje prolongado y no había tanta presión, que inclusive la marea llegó hasta cerca de Rosario por poco, pero en general llega hasta San Pedro. Entonces uno pasó los pasos críticos y ahí es como que te montás arriba de la onda. Y para nosotros me encantó porque, digamos, en un río de llanura, y ustedes están haciendo foco y diciendo que en un lapso de tiempo corto pueden calcularlo mejor, para nosotros es espectacular, porque podríamos despachar los barcos, como decía al principio, las 24 horas, que es
lo que nos evitaría congestiones, pérdidas de tiempo, en la época de alta, camiones en las rutas esperando descarga, etcétera. O sea, sería algo para el país que ahorraría un montón de dinero en reparación de rutas, que no están hechas para un peso estático, sino para circular, más allá de los accidentes. Así que, digamos, el foco en el corto plazo ese estaría espectacular. Un poco entendiendo esas diferencias de demanda, y por eso siempre se plantea como un horizonte a corto plazo con una configuración de condiciones de borde y uno a largo plazo con otra configuración, con otros objetivos y otra incertidumbre asociada. Y los 3 meses es como que... 3 meses para desde el punto de vista náutico es ambicioso. Sí, sí, Con 45 días nos conformamos. Hidrodinámicamente también. Hagamos el asado. Una consulta. Vos comentabas antes que cuando viste la parte de las mareas astronómicas en el Río de la Plata, eso se corrige por la onda de tormenta, que el Servicio Meteorológico Nacional tiene el modelo de onda de tormenta que son 96 horas. Nosotros lo usamos bastante para los buques en el Río de la Plata. Y que pudiste mejorar ese pronóstico bien yendo un mes hacia atrás, viendo los números, y con eso se podía mejorar, como hacer una extrapolación a 4 días y mejorar el pronóstico a las 96 horas. Pero la idea también es que eso esté funcionando. Eso está funcionando. ¿Ya está funcionando? Sí, lo que más corrige esa corrección que hacemos es el cero. Pero no está funcionando en el modelo hoy actual de la onda de tormenta. No, en el modelo. En el modelo ustedes que desarrollan. Nosotros sí, porque se puede atender también digamos, en el proyecto que ustedes están desarrollando, que se pueda ver, los usuarios pueden usar también eso, ¿no? sí se puede ver eso. En la página de Lina se puede acceder a esa información. Sí. Igual En San Fernando y en Nueva Palmira. la onda de tormenta, para pedírselo al servicio, la calculación sobre. No es en el. Claro, él está pensando en el Río de la Plata. Como me interesa Rosario, porque voy con parte allá, tengo buques containeros que vienen a Buenos Aires, y si yo tengo un mejor pronóstico de la onda de tormenta a 4 días, puedo mejorar mi calado de salida, ¿no es cierto? Tengo mejor previsión. Hoy funciona muy bien, la verdad que es un avance extraordinario, pero hay diferencias cuando uno corrige la marea astronómica por onda de tormenta y después ve la onda real, hay diferencias muchas veces. A veces coincide, pero hay diferencias. Si se puede mejorar eso, sería excelente, ¿no? Dar una mejor previsión. Sí, hay varias iniciativas para mejorar el pronóstico en el Río de la Plata. Desde distintos grupos, nosotros de hecho estamos trabajando en tener un modelo propio de pronóstico en el Río de la Plata que ya lo habíamos hecho con el de 15 días y fue un desastre y de hecho lo dimos de baja porque no servía para nada, y ahora estamos haciendo algo con datos de vientos de 3 días del servicio van a corregirme. Estamos tratando de usar esos datos a 3 días. ¿Y eso se puede ver en la página de Lina? No, porque estamos en eso. El tema es que siempre caemos en lo mismo. Es muy difícil. Acá las correcciones se hacen en lugares donde hay una observación, ¿no? Es la regla de Rosario. Hay una observación y se corrige. Si nos vamos al Río de la Plata, lo podríamos hacer en donde hay observación. Sobre Mariota. En orden, en las Mariotas. Ahí sí, no podríamos. Sería muy difícil hacer una corrección sobre todo el río, pero sí sobre donde hay datos en el río. Sí, en Buenos Aires, La Plata, Olvide. Las balizas, ahí la baliza que mencionan, ¿no? Podríamos hacerlo, pero en eso estamos trabajando. Y algo que dijo Mariano, no menor, esto de atender a distintos, las últimas dudas fueron de Santa Fe, Paraná, para abajo, y encima hay 2 grupos. El tema es que cuando se planteó todo este proyecto no era ahí, sino era hasta Paraguay. Entonces, ahí es donde los desafíos se complican, y ese proceso de arrancar de a poco e ir hacia más es el que estamos recorriendo. El tema es que estamos recorriendo el de ir hacia más, y en el medio estamos tratando de mejorar todo al mismo tiempo. Como información de base para armar el modelo, en algunos casos tienen secciones paraclaseares viejas,
¿sí? Ahora, no sé en qué sectores es, pero en la vía navegable troncal, los reglamentos batimétricos que hay son actualizados. Así que eso tiene claro, o sea, eso está disponible. El mayor problema está de Santa Fe, Paraná, para arriba, o Claro. lugares donde... Bueno, pero de Santa Fe para arriba hay reglamentos actualizados permanentes. Te lo digo porque se pueden conseguir, se pueden tener charlamos, te digo cómo hacerlo, ¿cierto? Después, por otro lado, en algunas de las presentaciones hacen referencia a que como datos hidrométricos toman los datos de prefectura, pero también hay una red hidrométrica que maneja Administración General de Puertos. Bueno, que tiene, somos También está. cuatro fuentes. Prefectura, ¿sí? usamos la de la red hidrológica nacional, usamos los propios, y la que mencionás es bastante difícil de usar, porque no está interoperable. ¿Por qué? No está interoperable. Uno puede entrar, mirar el dato, pero ese dato, para que entre todo en esta maquinaria, tiene que lograr ser chupado Sí. por nuestra Claro, base tiene de que ser datos. manual. Claro, Tiene que ser manual dato por no. dato. Entonces, antes de hecho estaba peor, ahora por lo menos tiene una interfaz que se actualiza, está online. A veces, no sé, hace 2 años, por ahí pasaban días, 2 días, y el dato no era verificado. Te lo digo porque esa red, yo la conozco muy bien, en su momento era factible que esos datos fueran tanto al que lo recibía, vías legales, como por ejemplo al Servicio de Geografía Naval, y se pudieron utilizar. Y lo intentamos varias veces y nunca logramos hacernos de ese dato. Yo creo que eso es algo que se debería poder trabajar. Ese es un aspecto importante, como que un poco la línea actual de la política de datos hidrológicos y meteorológicos a nivel mundial, hacia acá, con una resolución en el OMM muy importante. La primer línea de puesta en común es interoperabilidad, que es esto de que punto a punto, máquina a máquina, ¿no? Que no amedien personas ni con la computadora de tal para que uno pueda Sí, acceder al la dato. voluntad de una persona que tiene. Exacto. Esa es la forma de crecimiento de todos estos sistemas, que garantizar la interoperabilidad, incluso bajo protocolos y estándares internacionales de cómo se acceden a esos datos, un poco es lo que se sostiene de la base de Ahora, datos de línea. ¿es un problema de la disponibilidad o que es incompatible en los sistemas? No, es de la disponibilidad, es como ese dato tendría que ir a una base de datos que pueda ser leída por otras bases de datos. Sí, Es una conexión entre bases de datos. Okay. Yo por ahí quiero, agregar algo y también por ahí decir que algunas preguntas se las guarden para el trabajo en salas, que también un poco volviendo a lo que decía antes Mariano, durante casi un poquito más de un año, digamos, en todas esas entrevistas y todos estos encuentros que fuimos teniendo, la verdad es que salieron a la luz las necesidades justamente de los distintos tipos de usuarios, distintos tipos de necesidades. Y justamente a partir del primer taller que veníamos con una idea, como decían los colegas de línea, es que también se redefinió, bueno, esos tiempos que habíamos pensado inicialmente en función además de demandas, ¿no?, puntuales, de cosas que nos habían expresado, ¿no? Y por eso, bueno, nada, tan importante y tratando, ¿no?, de en esos tiempos, esos plazos para los que se alcanzó el pronóstico, de tratar de cubrir las distintas necesidades justamente de los distintos tipos de usuarios, entendiendo que por ahí todas no las vamos a poder no cubrir, no por lo menos en este corto plazo. Quedan aparte, no sé, sí, 2 exposiciones más respecto a sí. Tenemos que por ahí avanzar un poquito más. Son cortitas. Respecto de las condiciones de bordo a corto plazo, mencionar que por un lado tienen previsto el input con información de lluvia, ¿sí? ¿Cómo traducen eso? ¿Lluvia en, no sé, en caudal o en niveles? ¿Hay modelos? ¿Está...? No están modelos, sí son modelos hidrológicos, justamente son modelos que se utilizan para transformar lluvia en caudal.
acá puedo agregar algo por lo menos para que estos son modelos hidrológicos que pueden cubrir toda la Cuenca del Plata o una de las cuencas, Uruguay, Paraná. En paralelo en el CISA lo que estamos haciendo es, hay una pequeña comunidad de desarrolladores por correr estos modelos en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Entonces estamos desarrollando una base de datos de predicciones climáticas históricas de lluvia, temperatura, todo lo que ellos necesitan para que prueben hacer predicciones hidrológicas. Eso ya está casi, a fin de este año va a estar disponible esa base de predicciones climáticas para que ellos durante el 2024 puedan hacer sus experimentos. Entonces quizás en un año, porque antes no creo, podamos tener algunos experimentos de predicciones hidrológicas basadas en predicciones climáticas. Esa sería la idea. Pero que son comunidades diferentes que de a poquito se irán uniendo. Esto yo creo que es una buena estrategia para comenzar sin eso, pero sabiendo que quizás en unos años esté disponible, ¿no? Y la última, por ahora, cuando mencionaron aportes laterales y se utilizaba información de nivel histórico, perdón, de caudal. La pregunta es si tienen previsto utilizar no valores históricos, sino valores actualizados. Porque, bueno... Sí, totalmente. De hecho, hace poco hubo una lluvia importante ahí en Tuzangó y de repente en los datos observados parecía una crecida que no sabíamos dónde salía. Bueno, era una lluvia fuerte, casi 400 milímetros en un par de días. Obviamente, sí, la idea para mejorar es necesario modelar la parte hidrológica, un poco lo que comentaban recién, meter la lluvia que está pasando en el aporte para generar, para que el caudal se introduzca en el curso donde debe ser. O por lo menos tener estaciones de nivel operativas cerca en las salidas de los ríos, digamos. Si ya tenemos ese dato en formato operativo, que es un poco lo que nos está faltando, ya podemos introducir ese caudal, por lo menos lo que pasó hasta ahora. Digamos. La parte después para hacer pronósticos sí necesitamos transformar la lluvia en caudal o hacer alguna de estas técnicas que vimos, pero hoy en día no tenemos ni datos de nivel recientes. A veces, no sé, me acuerdo que no sé si era uno de estos de los ríos que tenemos, hasta 2017, tenemos como 50 años de datos y en 2017 se cortó y no hay más información de esa serie, ¿no? Digo, porque los aportes laterales, no sé qué cantidad están manejando ustedes ahora. 7, ¿no? 7, pues son 7 estaciones de Mayorrand, no es una cosa tampoco tan complicada de agarrar, instalar y... No, a ver. Bueno, vamos igual a explorar algunas cosas. Pasemos si quieren, a las exposiciones que siguen con Marina y después a la visualización. Después tenemos un breve café, así también dejamos algo para discutir, si no, ¿de qué vamos a estar discutiendo en la sala?